El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Valparaíso, lugar que acogió al reconocido fotógrafo chileno Sergio Larraín Echenique. La calidad de sus trabajos hizo que muchas de sus fotografías fueran expuestas en los museos más importantes de todo el mundo. Larraín, no lo digo yo, no me considero un experto tampoco en Larraín, pero sí como fotógrafo de prensa y de la fotografía documental, que es lo que hace Larraín fundamentalmente él, ¿cierto? Creo que es un hito dentro de la historia de la fotografía chilena. Larraín se establece en el mundo como uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX. En Chile, si bien no es muy mencionado, es preciso pasar, digamos, por la carrera de Sergio Larraín para entender cómo nace también la fotografía a nivel nacional y el arte en general. Es hijo de una familia de personas vinculadas con el mundo de la cultura, de la arquitectura. Su padre era un arquitecto de los grandes arquitectos que ha tenido Chile. Así es que me da la idea, sin ser un experto en su biografía, que él desde muy chiquitito estuvo muy involucrado en el tema estético, en la cosa más bien creativa. Su apellido, Larraín, no, es un apellido también de la clase acomodada en Chile, así que probablemente él tuvo bastante acceso a los bienes culturales y también a los viajes. Y en esas experiencias de viaje que le tocó desarrollar, en algún momento su material llega a estos círculos de la fotografía documental a nivel global, y por aquí y por allá alguien se interesa en su material y le hacen el contacto con la agencia Magnum. Él muestra su trabajo y los mandamases ahí, Cartier-Bresson, Capa y los otros, les gusta mucho el material que él hace y lo convocan a participar dentro de esta cooperativa, porque lo que hace Magnum por primera vez es que le da el poder a los fotógrafos para que ellos decidan los términos en los que circula su fotografía, los términos comerciales también en los que se vende su material, etc. En 1955, Sergio Larraín llegó a vivir a Valparaíso. Entre 1957 y 1963, el fotógrafo se encargó de retratar el lado más puro e íntimo de Valparaíso. Ascensores, escaleras, niños y marinos fueron la esencia de sus trabajos, postales que hasta el día de hoy están en la memoria de la ciudad-puerto. Desde su fundación, Valparaíso se caracteriza por ser una suerte de lugar de acogida para las personas que andan buscando la vida, ¿no? En alguna medida. Y eso también tal vez lo hace ser un lugar bravo, ¿no? Porque acá se pelea la subsistencia, no es una cuestión como cualquier otra ciudad en que las normas están súper claras y las cosas se hacen de una determinada manera. Valparaíso un poquito tiene un aspecto medio salvaje, ¿no? Que yo creo que es lo que seduce a la mayoría de las personas. Es una ciudad que es difícil fotografiar. Es difícil justamente por eso, porque es muy seductora, entonces uno se puede quedar en lo superficial, en lo artificial rápidamente. Yo creo que Valparaíso es una de las ciudades más fotografiadas del mundo, a ese nivel. Entonces llegar con una propuesta nueva, diferenciadora, era un desafío. Era cómo profesionalmente se puede destacar Valparaíso en algo que quizás no se haya hecho antes. Y yo creo que ahí entra Sergio Larraín. Si pensamos en la obra de Valparaíso, porque, bueno, obviamente Larraín tiene una obra vastísima, porque es bien grande lo que hizo, a mí me parece que Larraín inventó una manera de fotografiar Valparaíso. Valparaíso para él yo creo que marca una experiencia vital muy potente que lo vincula al espacio público fotográfico, ¿cierto? Lo que se llama después, que se puso de moda en Estados Unidos, le llamaron la street photography, ¿no? Esta fotografía urbana del espacio público, sin pose, espontánea, con las esquinas, y sobre todo vinculada con una especie de bajo mundo, ¿cierto? Porteño de la década del 50 y del 60, un poco misterioso, ¿cierto? Todos estos espacios de los bares, de los prostíbulos de Valparaíso, de sus callejuelas, etc. Yo me atrevería a decir que para Larraín la experiencia de conocer Valparaíso le transformó su mirada. Y voy a decir algo más, para el resto de los fotógrafos chilenos, y particularmente los fotógrafos porteños, es muy difícil mirar Valparaíso sin, de cierta medida, mirarlo a través de los ojos de Larraín. Porque yo diría que también Larraín lo que tiene en su obra, y que tal vez también lo transforma en mito, aparte de su retiro espiritual, es que el tipo fue rebelde para hacer fotografía en su época. Es decir, la manera que componía y los sujetos que fotografiaba y cómo los fotografiaba, no era como se hacía la fotografía en esa época, que era mucho más recatada, mucho más de lo bonito, y este hombre se fue a fotografiar lo que no era tan bonito, pero le puso un componente de humanidad muy potente. Centrarse en las personas,
centrarse en situaciones más que en lo bonito y en lo colorido o en las maquetas que puede llegar a ser Cerro Larraín o Cerro Concepción. Centrarse en el Valparaíso de verdad, el que está en el plan, en el barrio Puerto. Y ahí había un recurso que, si bien Valparaíso súper fotografiado, no estaba explotado, más allá de lo que hizo Sergio Larraín. Lo que hizo Larraín fue mostrarnos el espacio público de Valparaíso de una manera estética muy atractiva, muy misteriosa, muy espontánea también, sin poses, sin armar la situación, sino que el ojo muy atento para captar la situación en la medida que ocurría. Un espacio popular también, él se fue a meter a los cerros, no solamente estuvo acá metido en el centro. Es curioso lo que pasa con Larraín, porque Larraín no es un fotógrafo con una expertise técnica superlativa, no es un fotógrafo por el cual podamos decir que es un eximio técnico del arte de captar. Podemos ver en muchos de sus trabajos quizás muchos tipos de aberraciones, muchos tipos de falla quizás a nivel técnico y matemático a la hora de tomar la fotografía. Larraín nos da una lección de un punto de vista. Él seguía las situaciones, él instruía personas, lugares, combinaba hacía un binomio entre la persona y el contexto, y él muchas veces seguía a las personas. Él generaba una historia detrás de la captura, no era una captura de un segundo. Bien grande lo que hizo. A mí me parece que Larraín inventó una manera de fotografiar Valparaíso y que es una manera de fotografiar que ha trascendido el tiempo. Si bien esa manera de fotografiar ya no es, porque la fotografía está en otros lugares, sus motivaciones son otras y sus estéticas son otras, de todos modos es difícil salirse de ese modo. Cuando uno viene a Valparaíso o vive en Valparaíso y quiere fotografiarlo, aparece el fantasma de Larraín, siempre, ¿no? Entonces ahí lo difícil es evadir eso, es superarlo, ir más allá de eso. Creo que ese es el desafío para los fotógrafos que vienen también. A la ciudad, a Larraín le cambió su rollo, lo hizo ver de cierta forma, y a todos los fotógrafos que vinimos después de Larraín a fotografiar Valparaíso es inevitable la influencia de él en términos de mirar este espacio público a través de esa mirada, no sé si llamarla mágica, un poco, no sé cómo llamarla, metafísica. No es casual que él después se haya metido en los rollos de la filosofía oriental, ¿cierto? Y que un poco esto de mirar con un tercer ojo, no sé cómo llamarlo, una mirada mística y mágica que creo yo los fotógrafos después de Larraín inevitablemente nos ha marcado y un poco miramos a través de sus ojos también Valparaíso. En 1970, y cuando ya alcanzaba el pic de su carrera y con ello conseguía importantes ofertas laborales, es que Sergio Larraín decide alejarse de todo este mundo mediático y refugiarse en una pequeña casa en Ovalle, lugar donde pasó sus últimos días hasta que en 2012 un ataque cardíaco terminó con su vida. Tuvo una vida donde generó una división en su vida. Él venía de una familia muy acomodada, chilena, de gente muy culta, muy intelectuales, con muchas relaciones a nivel nacional, a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Y entonces él como que siempre estuvo en oposición, en tensión a eso que le tocó por nacer ahí. Y ahí fue que desarrolla, o sea, que se mete en la fotografía inicialmente para tratar de escapar de eso, pero naturalmente vuelve a eso de nuevo, ingresando a la agencia Magnum en París, codeándose con los fotógrafos que tienen mucho prestigio y éxito. Y entonces se sale y se va al norte de Chile y hace esa vida donde reniega. Y esa tensión se sentía de manera muy patente en la gente que estaba en el funeral. Y estaba toda su familia, por un lado, que no lograba llorar su partida porque tenía sentimientos encontrados. Y estaba toda la gente del pueblo que estaba deshecha y con la emoción viva. Eso es lo que yo encuentro que tiene la obra de Larraín, tiene una humanidad, una dignidad del hombre que es maravillosa, ¿cachai? Que no es llegar y hacer eso, hay que tener una sensibilidad para hacer eso. Entonces yo creo que ahí uno como que se cierra el círculo, es decir, el tipo tiene una mirada humana y finalmente cuando tiene que hacer sus elecciones vitales dice, bueno, yo opto por la humanidad, yo opto por la
conservación del planeta y por la meditación y por la alimentación sana, porque finalmente ese fue su camino. O sea, iban los fotógrafos jóvenes a mostrarle sus fotos y él las encontraba bonita, pero nos invitaba a meditar o a tomarse un tecito, ¿te fijas? No era lo más importante hablar de fotos.